Esta semana nos corresponde la parashá número 8, que es la parashá Vayislach. Vayislach lo que significa es y envió. Vamos a estar en la revisión en la Torá, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 32, desde el verso 3 hasta el 36-43. La Haftará de la semana, el profeta que nos trae la palabra de esta semana es el profeta Osea, desde el capítulo 11:7 hasta el 12:2, y también el profeta Abdías, 1:1 hasta el 21. Y vamos a ver varias porciones del Brit Hadashah que nos van a mostrar el contenido y el cumplimiento de la palabra que vamos a ver en esta parashá, en la parashá Vayislach. Bereshit, capítulo 32, del verso 3 y verso 4. Dice, y Jacob envió, Vayislach, y envió mensajeros delante de él a Esaf, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Al final de la lectura de la porción de la Torá de la semana pasada, que era la parashá Vayetsei, Jacob dejó a su injusto suegro, a Labán, mientras él estaba esquilando sus ovejas, temiendo que Labán se quedara con sus hijas, Lea y Rachel. Y Jacob se robó todo lo que tenía, sus hijos, sus 2 esposas y todo su ganado, y se dirigió a las montañas de Galaad. Después de 22 años en Harán, probablemente fue difícil para Jacob liberarse de la malvada manipulación y el control de Labán, pero lo logró. Podemos imaginar que esperaba con gran alegría su regreso a su tierra ancestral de Canaán después de tantos años. Sin embargo, para hacerlo, primero tuvo que pasar por Edom, el territorio de Esaf, su hermano, del cual había huido ya hacía todos estos años. Todo lo que vemos a lo largo de esta parashá es cómo Jacob y su descendencia, después de todos estos problemas que hubo en su vida, también después de todo el trato del Eterno, con todas sus injusticias, las cuales se manifestaban de manera natural en la vida de Jacob, cómo el Eterno lo transforma, y Jacob y su descendencia nos convertimos al final en la gran nación de Israel, donde el Eterno establecerá definitivamente su reino. Bereshit capítulo 32, versos 6 y 7, está escrito así. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaf. Él está viniendo a recibirte, con él hay 400 hombres. Y Jacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños, ganado y los camellos con él en 2 campamentos. Había llegado el momento de que Jacob se enfrentara ahora a su pasado. Habían pasado más de 2 décadas desde que Jacob se hizo pasar por su hermano Esaf y recibió la bendición del primogénito de parte de su padre Isaac. La última vez que Jacob vio a Esaf, se llenó de furia asesina y juró matarlo. Por lo tanto, no es de extrañar que Jacob sintiera ansiedad ante la perspectiva de volver a ver a Esaf, especialmente al enterarse de que su hermano se dirigía a él con nada menos que 400 hombres. ¿Esaf le había guardado rencor a Jacob todos estos años? ¿O el tiempo había aliviado el dolor de la traición y ya en su corazón había perdonado todos estos actos de su hermano? ¿Podrían los generosos obsequios del ganado enviados a Esaf de alguna manera apaciguar su ira? Y Jacob estaba a punto de averiguarlo.
Y Jacob era un hombre de estrategia, dividió a su familia y a la gente con él, junto con su rebaño, manadas y camellos, en 2 campamentos. De esta manera, si Esab atacaba un campamento, el otro sobreviviría, como dice Bereshit 32:8. Y la Torá no llama a estos 2 campos la familia de Jacob. Esta es la primera vez que las escrituras se refieren a aquellos que están con Jacob como una nación, como un grupo de personas. Y la palabra les llama Ha'am en Bereshit 32:7. Y Jacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños y ganado, y los camellos con él en 2 campamentos. Por eso el pueblo yehudí, incluso hoy, se le llama la casa de Jacob, aunque ellos no son toda la casa de Jacob, como vemos en el libro de Gilel, en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 de Gilel, vemos que Yeshua, él será grande y será llamado el hijo de Aelión. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Él reinará sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob es todas las 12 tribus de Israel, sobre las cuales el Mashiach reinará. Hoy en día, nosotros no podemos saber especialmente de qué tribu somos. Hay mucho más indicio de que hoy, por ejemplo, por los diferentes lugares donde han vivido, especialmente la casa de Judá, pues es fácil averiguarlo, pero con respecto a las otras tribus es un poco complicado. Sin embargo, eso para nosotros, porque para el Mashiach no se ha perdido absolutamente nada. Aunque se habla de las tribus perdidas de la casa de Israel, pero no están tan perdidas porque han reconocido al Mashiach. Y el Mashiach, de hecho, él reconocerá y él sabrá de qué tribu somos cada uno de nosotros. Aquí Jacob se pone temeroso y él divide a estos rebaños en 2 campamentos. Y esto era algo profético que estaba haciendo Jacob con relación a esta gran división que se presentaría en la casa de Jacob, en la casa de Israel, en los cuales se dividirían el pueblo yehudí y en las otras 10 tribus que se conocen como las 10 tribus perdidas. Hoy el pueblo yehudí hace parte de la casa de Jacob. Y Jacob se puso muy temeroso y afligido, y él dividió la gente, los rebaños, ganado y los camellos en 2 campamentos. Y esto es maravilloso porque a lo largo de la historia nuestro Padre lo ha hecho con un fin. Nosotros como descendientes de Jacob fuimos esparcidos por las naciones junto con Yehudá en estos 2000 años. Pero ahora el Eterno está reuniendo nuevamente a su pueblo, sacando a Israel de todas las naciones. Y como dice el profeta Jeremías, para el tiempo final ya no se hablará tanto de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Esto fue un gran hecho. De hecho, que fue un gran milagro del Eterno, una obra del Eterno grandiosa, pero ya no será tan grandiosa como la que el Eterno va a hacer en este tiempo final, como dice el profeta Jeremías, sino que se dirá: vive el Eterno, que hizo subir a Israel de en medio de todas las naciones a donde lo había esparcido. Y esto, mis hermanos, es lo que vemos ahora, y esto es lo que debe motivarnos, esto debe alegrarnos. Esto debe, mis hermanos, volvernos de verdad locos por esta obra que el Eterno está haciendo. Y como decía Shaul, esto es algo tan grande, como dijo el profeta también, que si yo le contare, si os la contare, ustedes no creerán. Esto es tan maravilloso, mis hermanos, esta obra que el Eterno está haciendo. Esa noche, después de separar a todos y todo en 2 campamentos,
Y Jacob se queda atrás. Mientras está solo, se encuentra con un malaj, con el que lucha toda la noche hasta el amanecer, insistiéndole, agarrado de él: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. En Bereshit 32:26. Esta debe ser nuestra actitud, mis hermanos, en este tiempo. Padre, voy a agarrar toda esta revelación, voy a agarrar toda esta obra que tú estás haciendo, yo la creo, Padre, y voy a asirme de ella, voy a agarrar todo esto, Padre, hasta que tú me bendigas. Y Jacob se niega a conformarse con algo menos que una herencia física y espiritual completa. Y su tenacidad, mis hermanos, es de imitar. Incluso el mismo malaj que estaba luchando con él lo nota. Pero la respuesta del malaj es desconcertante al principio, porque el malaj le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me recuerdo en un ayuno de Yom Kippur, después de que había terminado el ayuno de Yom Kippur, yo tuve como una especie de visión, de éxtasis, digamos así. Y en esta visión yo veía una ciudad así como a media luz, una ciudad muy oscura, como cuando se ponen las luces a medias en medio de una ciudad muy nublada. Y yo justamente estaba cruzando una calle, y cuando iba a dar el paso a la calle, se paró un ángel que venía como rápido y se paró a mi derecha. Se adelantó un poco y me miró. Estoy hablando de una experiencia personal, y se quedó mirándome y me preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y es lo que le pregunta este malaj aquí a Jacob. Ahora, yo no estaba luchando con el malaj, solamente estaba pasando una calle y estaba viendo esta como visión, como este éxtasis. Y yo me quedé mirándolo y yo sencillamente le respondí: Moshe. Le dije así al malaj: Moshe. Y él me miró y me dijo: sí, Moshe es su nombre. Aquí el malaj le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? Y es lo que usted tiene que responder: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque su nombre tiene que ver con el proceso de transformación que el Eterno haya hecho en su vida. Y el malaj le pregunta: ¿cómo te llamas? Ahora, la respuesta de él fue: Jacob. Jacob, engañador, tramposo. Él todavía estaba en esa condición natural. ¿Por qué preguntó el malaj sobre el nombre de Jacob? Porque en el hebreo el nombre de Jacob significa el talón del pie. Porque él agarró el talón de Esab al salir del útero de su madre. Pero no solamente indica el talón del pie, sino que también significa y tiene una connotación de engañador, de suplantador. Y esa había sido prácticamente la característica de la vida de Jacob. El malaj, él sabía que para Jacob esto era crucial, esta pregunta era crucial. Esto lo ponía a él a meditar. Porque de acuerdo a la respuesta de Jacob, iba a mostrar el destino divino de Jacob. Primero tenía que enfrentar la verdad sobre sí mismo. Al decir su nombre, Jacob, ahí él anunció su carácter, lo que él era su nombre natural. Pero el malaj luego cambió su nombre a Israel. ¿Por qué? Porque había luchado con Elohim y con los hombres y había vencido. Él había luchado. Esta palabra que aparece aquí es la palabra Siria. La palabra Sheria. Él había luchado con Elohim. Israel es una persona que lucha junto con Elohim. Ahora no estamos solos.
somos aquellos que luchamos junto con Elohim, junto con el Mashiach, que estamos unidos al Mashiach, y ese es Israel. Y el nombre de Israel proviene de dos palabras hebreas. La palabra esforzarse, que es Sar o Shar, y el, que es Elohim. Dado que la palabra Shar también significa príncipe, recuerda que esta palabra la encontramos también en Isaías como el Shar Shalom. De esta palabra también procede la palabra Israel. Y hay una connotación de poder principesco. Entonces, es uno, pero es como un príncipe que lucha junto con el Eterno, no cualquier pueblo. En este sentido, Israel también significa el príncipe de Elohim, no solamente alguien que lucha junto con Elohim. ¿Por qué? Porque somos el príncipe de Elohim, que luchamos junto con él. Luchamos junto con él para poder establecer su plan, poder cumplir las metas y planes del Eterno en esta tierra. Somos una nación que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida sencillamente está para que nuestro Padre cumpla sus planes en esta tierra. En esto, mis hermanos, en esta experiencia de Jacob, hay una lección para todos. Para convertirnos en los vencedores que estamos llamados a ser, como vimos en los mensajes pasados con respecto a la restauración de la fe hebrea, que basamos esto en todos los llamados a los vencedores en el libro de Revelación. Todos estamos llamados a convertirnos en vencedores. No solamente Jacob venció, pero nosotros y cada uno de nosotros también estamos llamados a convertirnos en vencedores. Estamos llamados a ser vencedores. Estamos llamados a experimentar la victoria plena en nuestras vidas, en todo. Hay momentos en los que debemos ser tenaces y muchos más tenaces y experimentar nuestra emuná. Y momentos en los cuales debemos prevalecer en oración. Hay momentos que debemos enfrentarnos definitivamente a la situación que el Eterno nos presente, pero otras veces tenemos como el tiempo todavía para dedicarnos a la oración y poder vencer las cosas en oración. La Torá identifica al misterioso compañero que lucha con Jacob como un Esh, como un hombre. Sin embargo, resulta obvio que era mucho más que un hombre, era mucho más que un varón. Y Jacob reconoció esto y por lo tanto llamó el lugar Peniel. ¿Y por qué Jacob le llama Peniel? Peniel lo que significa es el rostro de Elohim, porque había visto a Elohim cara a cara. Panim el Panim es el rostro de Elohim, ¿no? Él le puso esto, entonces no era una lucha solamente con un malaj. Este malaj era mucho más que un simple malaj, debido a la experiencia que tuvo Jacob, y él reconoció esto, y en ese lugar donde luchó con este malaj, le puso Peniel. Si fuera solamente un malaj, él no había puesto ese nombre, Peniel, que significa el rostro de Elohim. Recuerde que Yeshua también, él es el Shar HaPanim. Yeshua es el Shar HaPanim, él es el príncipe del rostro. Yeshua es el príncipe del rostro del Eterno. Él es el rostro del Eterno. Recuerda en la oración que el Eterno mandó que hiciéramos para todos los hijos de Israel. Así bendecirás a los hijos de Israel, y dirás a ellos, Yevarejeja, Adonai Beis Mereja, Yaer Adonai, Panabeleja, Bijuneja, Itza Adonai, Panabeleja, Beyashem, Leja Shalom. ¿Qué es lo que dice ahí? El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro. ¿Cuál es el rostro del Eterno que tiene que resplandecer en nosotros? El Mashiach, el Shar HaPanim. Y Yeshua es el Shar HaPanim. Y Yeshua es el rostro del Eterno.
Sin Yeshua, el Eterno no tiene rostro. El rostro del Eterno es el Mashiach, el Shar Hapanim. Ahora aquí, Jacob nos está mostrando todo este misterio. Él está luchando aquí con un hombre, con un Ish, con un hombre. Pero Jacob mismo nos dice que este hombre es mucho más que un hombre. Y él llama a ese lugar Peniel. Entonces, el rostro de este hombre era el rostro de Elohim. Y el rostro de Elohim es el Mashiach. Porque había visto a Elohim cara a cara. Él dijo, Panin el Panin. Él había visto a Elohim cara a cara. Cuando vemos a Elohim cara a cara es cuando nos encontramos con el Mashiach. Una persona que tiene experiencias con el Mashiach, él ha visto cara a cara el rostro del Eterno. Y el profeta Oseas, él también vio que Jacob luchó, fue con Elohim. En Oseas capítulo 12, 3 y 4. Porque en el vientre engañó a su hermano. ¿Por qué? Porque en el vientre él tomó el talón de su hermano. Y fue enaltecido por su poder delante de Elohim. Cuando él luchó, fue enaltecido por su poder. En ese momento de lucha, dice que Jacob luchó con los hombres y con el Eterno. Y fue enaltecido por su poder delante de Elohim, en el momento en que él luchó con Elohim. Entonces, Oseas también nos dice lo mismo. Oseas nos dice que Jacob luchó fue con el mismo Elohim. Sí, él luchó dignamente con el Malach. Este Malach era Elohim y prevaleció, el Malach de Elohim. Lloró y le pidió su ayuda. Después, en Beitel le halló y allí él habló con nosotros. Este intenso encuentro, que no era para menos, mis hermanos, dejó a Jacob con una cojera permanente debido a una cadera dislocada, que fue lo que hizo el Malach del Eterno. El Eterno, Elohim, le dislocó dándole un golpe en la cadera, como dice en Bereshit 32, 31. Mientras el sol salió sobre él, pasó Peniel, el rostro de Elohim, cojeando de la cadera. En Bereshit 33, 3 y 4 está escrito así. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces antes de acercarse a su hermano. Tuvo tiempo de orar. Esab corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. En ese momento Jacob hace las paces con su hermano Esab. Si bien hay un mérito obvio en estar preparados para lo peor, y es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Esto que está haciendo Jacob aquí nos trae muchas lecciones. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que es muy, pero muy incierto, en un tiempo difícil para la humanidad. Es un tiempo profético y el Eterno ya nos había advertido que este tiempo vendría sobre nosotros. Y esto que está haciendo aquí está todo este preparativo que él hace de dividir a sus familias, dividir los campamentos, los rebaños. Esto, mis hermanos, tiene mérito. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para lo peor. Hoy esto es un problema, mis hermanos, en el pueblo del Eterno. Que el pueblo del Eterno no se ha preparado para lo peor. Especialmente por todas las doctrinas del reemplazo y por todas las doctrinas de paz y seguridad que son un engaño del enemigo para los hijos de Israel. ¿Recuerdan cuando Joseph va a Misraim, Joseph va a Egipto y el faraón tiene un sueño? Y el faraón sueña que 7 vacas flacas salen del río. Primero salen 7 vacas gordas y detrás de ellos 7 vacas flacas. Y las flacas se comen a las gordas. Y luego sueña con un sueño parecido, pero con unas espigas llenas y unas espigas sin fruto. Y pasa lo mismo. Ahora, Joseph, él interpreta ese sueño y le dice a Faraón, bueno, es que el Eterno ha decidido
que esto va a pasar. Es una determinación ya del Eterno, que va a traer sobre Misraim 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que usted tiene que buscarse un hombre que sea sabio, entendido, capaz, para que almacene grano durante todos estos años de abundancia, para los años que van a venir difíciles sobre la tierra. Nosotros estamos entrando a algo que es la angustia de Jacob. Se conoce también como la gran tribulación o como la angustia de Jacob, que serán estos últimos años de la historia de la humanidad. La palabra dice que los que reciben la marca de la bestia podrán comprar y vender. Los que no podrán comprar y vender. Bueno, ahí estamos nosotros, todos los creyentes en el Mashiach, que no aceptaremos ninguna marca. Pero tenemos que prepararnos. Si la palabra dice que no podemos comprar y vender y llegará el momento en que no podremos comprar y vender, pues tenemos que hacer lo que hizo Joseph ahora, prepararnos. Somos personas físicas y sabemos que vamos a pasar por la gran tribulación. Y en este mérito que está haciendo aquí Jacob, aquí hay un mérito tremendo que debemos aprender, esta lección de estar preparados para lo peor, para lo peor. Muchos, mis hermanos, están hablando de que sí, debemos nosotros ser personas muy precavidas, guardar medicamentos, guardar alimento suficiente, guardar agua. Si usted tiene un terreno en el campo, pues cultivar su propia comida. Es que es algo lógico, mis hermanos. Si la situación que viene es difícil, debemos aprovechar esto. Esa parashá 10 Miketz, que es una parashá que el Eterno nos dio para los que vivimos en el final del tiempo. Y por eso la parashá comienza diciendo eso, al final. Porque fue una parashá dada para nosotros. Que así como Joseph actuó, nosotros debemos actuar también. Y ahora Jacob nos presenta esto. Este mérito de estar preparados para lo peor, mis hermanos. La Biblia nos enseña que preocuparse por el futuro no tiene sentido, ya que mucho de lo que perdemos el tiempo preocupándonos nunca llega a suceder, ¿cierto? Pero, sin embargo, debemos estar preparados para lo peor. Debemos prepararnos. No diga usted, bueno, ya eso, como muchos dicen hoy, bueno, eso el Eterno cuidará. No, pues para eso es la palabra. Es que la palabra es la que nos prepara para toda buena obra, como dice ella. No es que debamos dejar de reconocer deliberadamente los escollos, los problemas que tenemos ante nosotros y seguir adelante a ciegas. No podemos decir, no, mis hermanos, esto pasará. No, esto empeorará. Esto empeorará, mis hermanos. La situación del mundo empeorará porque estamos llegando a los tiempos de la gran tribulación. Mejorará en el tiempo de la venida del Mashiach, pero por lo menos habrá 3 años y medio muy difíciles sobre esta tierra. Y nosotros no podemos seguir adelante a ciegas. Mire lo que hace Jacob. Él pensó lo peor. Él pensó que le iba a pasar lo peor con Esaf. Venía con 400 hombres. Entonces Jacob se preparó para lo peor. Pero, mis hermanos, esto es una lección que el Eterno nos da a nosotros, que debemos ser precavidos, así como nuestro padre Jacob. Especialmente nosotros que estamos llegando a los tiempos de la angustia de Jacob, mis hermanos. Lo cual, como dice Yeshua, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Esto es una prueba para toda la humanidad. Lo que viene es una prueba para toda la humanidad. Y mire las palabras de Yeshua. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Muchas veces la gente cree que la hora de la prueba es algo que usted no tiene nada que hacer. No, una prueba, una previa, un examen. Cuando dice la hora de la prueba,
quiere decir que usted ahora va a decidir. Usted va a decidir en esta prueba que viene sobre la humanidad. Usted va a decidir ponerse de parte del Mashiach o ponerse de parte del anti-Mashiach. Usted va a decidir no ponerse la marca o va a decidir ponerse la marca. Es un tiempo de prueba y en este tiempo de prueba usted tiene que decidir. Es un asunto que usted mismo tiene que enfrentar. Es una prueba. O usted va a permanecer en la palabra o sencillamente va a renunciar a la palabra, porque el anti-Mashiach es totalmente anti-Torah. Entonces, no podemos seguir adelante a ciegas. Mire lo que hace Esaf. Mire cómo él se preparó. Él dividió a su familia en 2 campamentos. Dividió su ganado, dividió sus siervos, dividió sus hijos, sus familias. Porque él dijo, bueno, si mi hermano no me perdona y aquí hay guerra con esos 400, algo quedará de mí. Entonces, mis hermanos, esto es importante. No podemos seguir adelante a ciegas, como diciendo, no, nada va a pasar. No, mis hermanos, estamos en el tiempo más bíblico de todos los tiempos. El punto es que podemos poner todos nuestros cuidados e inquietudes en manos de Elohim. Podemos, claro, y debemos poner todos nuestros asuntos, todas nuestras necesidades. Podemos poner todo esto al cuidado del Eterno. Podemos poner todo en manos del Eterno. Podemos confiar en que Él nos cuidará en todas y cada una de las situaciones. Incluso aquellas que podrían causarnos miedo, angustia, porque eso pasará. Pero, mis hermanos, de parte de nosotros, mire, Jacob no le dejó todo al Eterno. Bueno, Padre, aquí estoy, yo me lanzo y haz tu voluntad. No, mis hermanos, para eso Él nos ha dado sabiduría, inteligencia, el Ruach, para podernos preparar también. Y en aquello que no podemos, bueno, ahí ya actuará el Eterno. Pero debemos nosotros aprender de esta lección de Jacob. Estar preparados y prepararnos para lo peor. Preparar nuestro ambiente para lo peor. Miren lo que han hecho países como Suiza, por ejemplo. En Suiza es ley, mis hermanos, de la nación, que cada familia debe tener alimento por lo menos para 5 años. En caso de cualquier catástrofe. Entonces las casas, dentro de las casas, debajo de las casas han hecho búnkers, de tal manera que tienen todo tipo de alimento. Ellos pueden encerrarse bajo tierra por 5 años y no van a tener problemas. Ahora, el problema que Satán ha causado en nuestras vidas es que le ha enseñado a usted a vivir de la tienda. Entonces, ¿cómo está su alacena? En la tienda. Todo usted depende de la tienda y en la casa no tiene absolutamente nada guardado. Y uno dice, ¿y qué tal que la situación se ponga difícil ya? Mis hermanos, necesitamos prepararnos para lo peor. Y la Biblia nos enseña a través de muchas porciones que esto es lo que debe hacer el pueblo, como Jacob lo está haciendo aquí en esta lección. Es cierto, el Eterno siempre cuidará de nosotros, Él nos protegerá y debemos confiar en Él, pero Él también, mis hermanos, nos da la palabra, como Él dice, no para que sean oidores, sino hacedores de la palabra. En Estados Unidos, muchas familias, hablo en Estados Unidos, ellos saben que la situación en Israel al final del tiempo va a ser muy difícil. ¿Sabe qué han hecho? Muchas familias en Estados Unidos han hecho 2 casas. Una para ellos y otro para algún judío que tendrá que huir, dicen ellos, en esos tiempos de la angustia de Jacob. Y no casas desocupadas, no, casas con todo tipo de alimentos, medicamentos, provisiones, porque ellos saben que debemos prepararnos para lo peor, lo que está haciendo aquí Jacob. No pasó, pero se preparó. No pasó lo que él pensaba, pero se preparó para lo peor. ¿Perdió algo con eso? No, ganó mucho. Esab corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y lloraron.
En Filipenses 4:6 también nos enseña, por nada estéis afanosos. Por el contrario, presenten todas sus peticiones a Adonai mediante oración y ruego con acción de gratitud. Como Jacob, algunos de nosotros tenemos relaciones que han sido tensas. Y mis hermanos, así hay familias con unas relaciones, mis hermanos, bien difíciles, relaciones familiares difíciles. Así como Jacob, tenaces, mis hermanos, es imposible tener shalom en una situación de esta, cuando un hermano quiere matarlo o que en cualquier momento se aparezca y haga algún daño en su vida. Pero así como Jacob, esta relación que fue tan tensa con su hermano, tal vez los miembros de la familia, en su familia, tal vez estén enojados por alguna ofensa pasada y tal vez esa ofensa no la han perdonado y está ahí guardado eso en su interior. Incluso es posible que hayamos cometido un gran error hacia alguien cercano a nosotros. Con el tiempo y con la dirección de Adonai, incluso estas relaciones alejadas puedan sanarse y debemos buscar y orar al Eterno eso. A cada uno de nosotros se le ha dado el ministerio de la reconciliación y debemos hacer todo lo posible para traer sanidad y restauración a nuestras relaciones mutuas, especialmente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en el cuerpo del Mashiach. Corintios 5:18, segunda de Corintios dice, y todo es de Adonai, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Aunque Esaú finalmente se reconcilió con su hermano, sus descendientes, los edomitas, continuaron albergando odio contra los descendientes de Jacob. Es un odio antiguo, cuyo espíritu continúa hasta el día de hoy. Los terroristas palestinos, por ejemplo, continúan cobrando la vida de civiles israelíes que simplemente se dedican a la vida diaria. Los cohetes de Gaza bombardean el sur de Israel una y otra vez. Las fuerzas de seguridad, los soldados israelíes, también son blanco de estos ataques de resistencia popular. ¿Por qué? Porque ahí también hay muchos descendientes de Esav. Entre los árabes hay muchos descendientes de Esav. Pero Elohim juzgará severamente la violencia. ¿Recuerdan lo que Yeshua también habló con respecto a esto? Cuando Él venga, dice que Él dividirá a las ovejas de las cabras. Y los pondrá unos a la derecha y a otros pondrá a su izquierda. Uno dice, ¿qué es lo que está haciendo el Mashiach? Al separar las ovejitas de las cabras. Y a las ovejas Él les va a decir, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mientras que a las cabras les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y uno dice, ¿cómo Él juzgó esta situación? ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras? Ahí en las palabras que está hablando Yeshua. Las ovejas, ¿cómo les dice Él? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, desnudo, me vestisteis, enfermo, vinisteis a mí. Uno dice, y ellos dicen, ¿y cuándo hicimos esto? Y Él dice, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí lo hicieron. ¿Quiénes son estos pequeños? Son la descendencia de Israel. Mientras que las cabras actuaron al contrario. Tuvo hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve desnudo en la cárcel, no vinieron a mí, no me visitaron. ¿Cuándo le dijeron ellos? ¿Cuándo lo hicieron a estos pequeños? A mí lo hicieron. ¿Qué es que está diciendo el Mashiach? Esto que está hablando la parashá en el día de hoy, que de la manera que las naciones traten con Israel, traten con la descendencia de Israel, de la misma manera serán tratados por el Eterno. Aquí estas ovejas y cabras no está hablando de nosotros, los creyentes en el Mashiach hoy, no.
es sencillamente de cómo actuarán en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Cómo actuará el mundo? Eso va a ser una prueba para el mundo también. ¿Cómo actuarán con Israel? ¿Actuarán a favor de Israel o actuarán en contra de Israel? Hablando de las naciones, no estamos hablando de los salvos, no estamos hablando de Talmidín de Yeshua, no, de las naciones. No lo han conocido a él, pero han tomado una actitud hacia la descendencia de Jacob, de ayudarlo. En el tiempo de la gran tribulación va a ser tremendo. En el tiempo de la angustia de Jacob, difícil. ¿Por qué? Porque todos los que no reciben la marca de la bestia, pues no pueden comprar ni vender, no pueden negociar, no pueden trabajar. Pero el Eterno hará que el mundo cuide de esas personas. Ya en un caso extremo, debemos prepararnos para lo peor, pero también hay esperanza en la palabra, que el Eterno moverá al mundo también, o a favor de Israel o en contra de Israel. Nuestro Elohim juzgará severamente la violencia contra la descendencia de Jacob, pero también bendecirá abundantemente la bondad hacia la descendencia de Jacob. En la Haftarah, en la porción profética de esta semana, se vuelve a hablar del libro de Abdías. Y Elohim advierte que debido a la violencia contra los hijos de Jacob, a la violencia contra los hijos de Israel, no habrá sobrevivientes de la casa de Esaf y serán eliminados para siempre, como dice Abdías 1:10 al 18. Por la matanza y el pecado cometidos contra su hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás cortado para siempre. La casa de Jacob será un fuego y la casa de Joseph una llama prendiendo fuego y devorando el tocón que es la casa de Esaf. No quedará campo de grano en la casa de Esaf porque Adonai ha hablado. Esto es algo que aprenderán las naciones, aún en el tiempo del fin. Y el Eterno está advirtiendo a las naciones que hagan violencia, que actúen con violencia contra los hijos de Jacob. En este caso, por ejemplo, la casa de Esaf. Pero también el Mashiach habló de lo mismo, de cómo él hará al final de los tiempos, separando las ovejas, que son los que se ponen a favor de Israel, y las cabras, que son los que se ponen en contra de Israel en el final del tiempo. Esto va a pasar porque el antisemitismo se aumentará en el fin de los tiempos. El obrar contrario al Eterno. Los últimos intentos que hará el enemigo para evitar la restauración de la casa de Israel. Sin embargo, todos los que ayuden a Israel en el final del tiempo, todos mis hermanos, todos, absolutamente todos los que ayuden a Israel en el final del tiempo, cuando venga el Mashiach lo recompensará y él apartará a las naciones. Aparte, digamos, de nosotros los creyentes en el Mashiach, que ya estaremos con él en su venida, él luego reunirá a las naciones. Hay un juicio que se llama el juicio de las naciones, después de que el Mashiach venga. Y uno dice, ¿y cómo juzgará él a las naciones? Así, todos los que se pongan a favor de Israel, los pondrá a su derecha. Los que se pongan en contra de Israel estarán a su izquierda. Las ovejas a su derecha, las cabras a la izquierda. Y así los juzgará, porque tuve hambre, me diste de comer. Y a los otros, tuve hambre y no me diste de comer. Estas ovejitas serán las que pasan a ser las naciones del reino, sobre las cuales Israel reinará durante el reino juntamente con el Mashiach. Esto ya nos lo está prometiendo y él promete a las naciones esta bendición. En la porción de las Escrituras de esta semana, recuerdan también que se registra la violación de Dina, la única hija de Jacob. Cuando Dina sale a ver a las mujeres en la ciudad de Siquem, el hijo de Amor, el hebeo también llamado Siquem, la toma por la fuerza y se acuesta con ella. Después desea casarse con ella. Veíamos también que el nombre Hamor
Este nombre significa burro. Y el burro es un animal de manada, conocido por su fuerza, conocido por su inteligencia, agudo sentido de curiosidad, pero también conocido por su terquedad, que surge de un instinto de autoconservación. Él no le camina cuando él ve el peligro. Usted no lo puede ver, pero si él lo ve, él se va a parar en su terquedad. Sichem recurre a su padre Hamor en busca de ayuda para asegurar la mano de Dina en un pacto matrimonial. Esto tiene que ver también con el reino. Dina, la hija número 13 de Jacob, ella está representando prácticamente a todas las tribus. Por eso todas las tribus aquí se ponen muy celosas por esta situación que pasa con Dina, que fue una situación muy bochornosa. Y Dina tiene casi la misma raíz que Dan, que es... y Dina especialmente representa al reino mesiánico, donde el Mashiach reinará junto con las 12 tribus a estas naciones que serán elegidas después de este juicio que viene sobre las naciones. El hebreo en este pasaje de las Escrituras puede insinuar que Dina es muy responsable de las acciones, aunque no de su desgracia. Recuerdan que en hebreo el término para un joven, para un varón masculino es Na'ar. Na'ar es un joven masculino, mientras que una joven femenina es la palabra Na'ara. Esto es muy importante porque hay 3 términos para una joven femenina en el hebreo, que es Alma, Betulá y Na'ara. Na'ara y Na'ar para varón. Alma, Betulá y Na'ara. Cuando hablamos de estos 3 términos, esto trae mucha luz cuando nosotros vemos, por ejemplo, las profecías mesiánicas con relación al nacimiento de una mujer virgen, de la cual vendría el Mashiach. Él no vendría de una Na'ara ni de una Betulá, él vendría de una Alma. Y esto es muy importante. Ahora aparece el término Na'ara para una joven femenina ya en edad de matrimonio, y es por eso que aquí Hamor está buscando ayuda para asegurar la mano de Dina, ya que ella era una mujer ya en tiempo de matrimonio, mientras que una Alma es una jovencita que todavía no ha tenido ni siquiera el periodo menstrual, y eso es la señal que dio el Eterno para el profeta, que una señal será dada por el Eterno. Una alma tendrá un hijo, y esto es de las profecías mesiánicas más maravillosas. Y usted le animo a que escuche las profecías mesiánicas del Tanaj con comentarios rabínicos en el canal de Torah Viviente en YouTube. Ahí puede encontrar ampliamente estos temas para entender todas las profecías. Entonces, es algo raro que aparece en esta parashá con relación a Dina, porque al describir esta aventura de Dina, que ella anhela ver las hijas de la tierra, la Torah llama a Dina Na'ar y no Na'ara. Uno dice Na'ar. Si Na'ar es el término para un joven, mientras que Na'ara es el término para una jovencita, pero la Torah la llama Na'ar y no Na'ara. La diferencia entre los dos términos es la Hei, la letra Hei, que se usa como una abreviatura del nombre del Eterno, del nombre del Yud Hei Vav Hei. Y es el sufijo que generalmente hace que las palabras en hebreo sean femeninas, que es un lenguaje basado en el género. Ahora, en Bereshit 34:3 lo podemos ver. Dice:
pero realmente él estaba fuertemente atraído al alma de Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de Hanara. Se enamoró de la muchacha y trató de ganar su afecto. Ahora, esto, mis hermanos, es muy importante, ¿no? Porque los escribas de la Torá son muy precisos en escribir lo que ellos escriben en la Torá. Y aunque muchos pueden decir, aquí hay un error, no es un error. Este término no es un error, porque los eruditos en este sentido fueron muy precisos en transcribir cada rollo de la Torá. El problema con la Torá fue los masoretas, que no seguían al Mashiach e hicieron cambio con relación a las profecías mesiánicas. Es otra cosa. Pero estas palabras, por ejemplo, que en vez de escribir Nar, se escriba Nará, no es un error. Es una revelación que nos quiere dar el Eterno en la eliminación de esta letra Hei, que aparece especialmente cuando habla de Dina. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Torá? Que Dina fue a la ciudad solo para visitar a las mujeres de la tierra, pero ella fue como si fuera un varón. Ella era la hermana de 12 hermanos y pues el anhelo de tener compañía femenina de su edad podría considerarse bastante natural. Y es posible que también se sintiera segura en la tierra, ya que su familia vivía en la zona y vivía en Shalom. Ellos habían comprado la tierra en la que vivían a los hijos de Amor. ¿Qué es lo que nos dice la Torá al entender este aparente error que hay aquí entre Nar y Nará? Lo que nos quiere decir la Torá es que parece que Dina salió con la confianza de un hombre joven y ella no era consciente de los peligros de entrar en la ciudad por sí sola como una joven mujer. Nunca pensó que esto era peligroso para su vida. Y de esto, mis hermanos, tenemos que aprender. Incluso hoy tenemos que aprender, especialmente en este mundo que estamos viviendo. Uno de los asuntos más terribles, mis hermanos, en nuestros días, el cuidado con nuestros hijos. Ya no necesariamente podemos hablar del cuidado de nuestras mujercitas. No, el cuidado de nuestros varoncitos también. Porque hoy, mis hermanos, en la degradación que está viviendo la sociedad, la pedofilia, los pedófilos, mis hermanos, esto es algo terrible que se está viviendo en nuestros días. Entonces, es necesario hoy cuidar tanto a nuestras hijas mujercitas como a nuestros hijos varones, porque juntos están corriendo el mismo peligro. Todos y especialmente nosotros como padres debemos reconocer la vulnerabilidad debido al tiempo que estamos viviendo. Caminar con sabiduría, sin poner a nuestros hijitos, mis hermanos, en situaciones en las que ellos puedan estar en peligro. Como les digo, usted hoy no se confía absolutamente de nadie, mis hermanos. No se confía de nadie. De nadie. Absolutamente de nadie. Como padres, tanto espirituales como los padres naturales, legales de sus hijos, ustedes, mis hermanos, son la ley sobre sus hijos. Olvídese de lo que los gobiernos están diciendo hoy. Ya los hijos no pertenecen a los padres. No, los hijos son del gobierno. No, ellos no tienen ningún derecho. Ellos hablan eso sencillamente por la pedofilia. Ellos han hecho toda esta cantidad de arreglos en sus leyes. Es porque ellos son pedófilos. Es porque ellos van detrás de los niños, detrás de las niñas. Pero nosotros, mis hermanos, debemos luchar contra todas estas cosas ilegales a favor de nuestros hijos, mis hermanos, hasta la muerte.
y no permitir, mis hermanos, el disparo, el pinchazo que quieren hacer a nuestros hijos en este tiempo, porque ellos quieren volver de nuestros hijos una generación totalmente estéril, contrario a la Torá del Eterno, que Él dijo: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Entonces, tenemos la responsabilidad de enseñar, de advertir, de aconsejar, de cuidar a los hijos sobre estas realidades. Si usted como padre conocer estas realidades, no sea confiado, no sea confiada. Especialmente hoy que la gente dice: no, es que hay que trabajar, y el papá trabaja, la mamá trabaja, y los hijos o quedan solos o los hijos van a una guardería. Mis hermanos, todos esos lugares han sido denunciados porque se presentan muchas violaciones en esos lugares, como esos lugares para niños, jardines, escuelas para niños, que bienestar familiar. Hermano, todos esos lugares son sucios. Entonces, hoy necesitamos nosotros despertarnos y no poner en peligro a nuestros hijos. Ustedes mamás, el trabajo del Eterno para ustedes mamás es cuidar de sus hijos. Si usted cumple la voluntad del Eterno, no diga así: no, es que si yo no trabajo el dinero no nos alcanza. No, es que no dependemos del dinero, dependemos de la bendición del Eterno, dependemos de la bendición de nuestro Padre. Si el esposo trabaja, hermano, la bendición vendrá por su esposo. Usted cuide de sus hijos, cuide de sus hijas. Ese es su trabajo. Bueno, cualquiera que sea el razonamiento que podemos tener a través de esta experiencia de Dina, ella tiene la responsabilidad por aventurarse sola y por irse con ese espíritu de varón. Mientras que Siquem tiene también responsabilidad, y prácticamente toda la responsabilidad, por este acto criminal y violento hacia una mujer indefensa. Pero esto, mi hermano, es una advertencia hoy. Esto no es una historia. Es que el Eterno nos quiere mostrar esto. El mundo, mis hermanos, el mundo está lleno de Siquem, está lleno de violadores, está lleno de pedófilos, de satanistas. A los niños no solamente se los roban para violarlos, se los roban para sacrificarlos a Moloch, se los roban para extraer sus órganos y vender sus órganos, se los roban para comercializarlos, mis hermanos. Esto es algo que el Eterno está destapando en este tiempo. Nunca habíamos visto tanta maldad en esto como hoy. Y no solamente para eso, no solamente para sexo de los pedófilos con los niños, para sacrificarlos y vender sus órganos, sino también para venderlos como comida en restaurante, a todos los que comen comida humana. Eso se está dando, mis hermanos. Grandes negocios en el mundo como McDonald's, hoy cerrado. ¿Por qué? Porque venden carne humana. Las hamburguesas de McDonald's, eso fue conocido. Cientos de sitios de McDonald's cerrados en el mundo. ¿Por qué? Porque encontraron que las hamburguesas son de carne humana. Así, mis hermanos. Esto es lo que el Eterno nos está llamando hoy. Es la palabra profética, mis hermanos. Es la palabra del profeta para hoy. Y esto hoy no es oculto para nadie. Esto se da, mis hermanos, en todo lugar. Siquem está representando esta corrupción, mis hermanos, como dijo el Mashiach, que en los tiempos de su segunda venida serían como los días de Noach. Eso se dio allá y se está dando hoy, mis hermanos. Esa demanda está a nivel mundial hoy. Y Siquem nos la está presentando de la manera como él actuó, de manera muy responsable en este acto criminal y violento hacia una mujer indefensa que está representando hoy a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Quién va a defender a los hijos si no lo hace usted como padre, si no lo hace usted como madre? Y debemos tomar responsabilidad. Bendito el Eterno que hoy está permitiendo que volvamos a los principios. ¿Cuáles eran los principios? Que los hijos deben ser educados por usted como padre, que las hijas deben ser educadas con usted como madre. No confíe, mis hermanos,
en la educación, en la cultura, en la política, en la religión, en los militares. No, mis hermanos, el Eterno está exponiendo que todo eso es satánico y que debemos volver a la Torá y cuidarnos unos a otros y ver toda esta palabra profética que está trayendo el Eterno, porque Él está exponiendo toda esta maldad que hay en la tierra hoy. Los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, ellos se indignaron por esta corrupción y el deshonor de su hermano. Y hoy nosotros, mis hermanos, debemos indignarnos por la situación que está viviendo el mundo. Ahora, Hamor, recuerdan que él habló con Jacob y le pidió que a través del matrimonio de su hijo y su hija, los dos pueblos pudieran entrar en una relación de pacto. Los hijos de Jacob traicionaron a Hamor, diciéndole que estarían de acuerdo con su propuesta, con la condición de que todos los varones fueran circuncidados, ya que era una señal del pacto. Hamor y Siquem, ellos actuaron de buena fe, estuvieron de acuerdo y todos los varones fueron circuncidados. Y al tercer día, cuando quedaron inmovilizados por el dolor, Simeón y Leví mataron a todos los hombres como venganza por la profanación de Siquem contra su hermana Dina. Incluso se llevaron, recuerdan, todo el botín, los rebaños, las riquezas, sus esposas, los pequeños, todos se lo llevaron. Simeón y Leví, ellos se vengaron de un terrible crimen cometido contra su hermano. Mis hermanos, la situación de hoy, no crean que el enemigo se va a salir con las suyas. No crean que los globalistas se van a salir con las suyas. Ellos quieren infundir temor, ellos quieren infundir miedo y lo hacen así por medio de los medios de comunicación, de la televisión. No vea televisión, apague el televisor, bote el televisor, no lo encienda. Esos son los medios que está utilizando Hasatán y el globalismo para infundir miedo. Hay mucha gente que dice, no, es que nos van a obligar a que nos pongamos el pinchazo. Hablo estos términos porque no se pueden hablar los otros términos que ustedes conocen, porque inmediatamente nos borran esto, mis hermanos. Pero la gente dice, no, es que eso no es una ley de la Constitución, mis hermanos. Esos son mandatos de los gobiernos y se van contra la Constitución. Por lo tanto, nuestros gobiernos que han entrado, mis hermanos, en este juego del globalismo son ilegales. Todos los gobiernos son ilegales porque se han ido contra la Constitución. Y créanme, mis hermanos, esto es ilegal y el Eterno no va a permitir que la gente se salga con las suyas. Simeón y Leví se vengaron de este terrible crimen cometido. El Eterno, mis hermanos, se vengará de todos estos crímenes que hay contra la humanidad en nuestros días. La venida del Mashiach no es solamente para establecer el reino. La venida del Mashiach es para juzgar toda la corrupción que hay en el mundo. Así como lo hicieron Simeón y Leví en su tiempo. Debemos confiar en el Eterno, orar, buscar que Él nos dé la salida, como les digo. Ellos dicen, no, es que si usted no tiene el pinchazo no puede comprar y vender. El Eterno siempre nos dará la salida, mis hermanos. Estos son mandatos, esto no es ley. Esto no es ley en una constitución. Nadie lo puede obligar a usted. No que el gobierno va a poner esto obligatorio, es que los gobiernos mismos son ilegales. Nuestro Padre sabe, mis hermanos, el Eterno sabe lo que yo les estoy diciendo. Un gobierno que se va por encima de la Constitución es ilegal. Eso le pasó a Shaul. Shaul se fue por encima de la Constitución, se fue por encima de los mandatos del Eterno y el Eterno inmediatamente lo sacó. Eso va a pasar en todos los gobiernos de la tierra que están cooperando con todos estos sistemas de ahora. Debemos, mis hermanos, hoy enfrentar nuestras luchas con emuná, sin temor. Esta parashá concluye con una nota que es bastante triste, que es la muerte de Rachel, al dar a luz a su último hijo.
al cual ella le puso Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob le puso hijo de mi mano derecha. Benjamín. Benjamín. No olvidemos, mis hermanos, que esta lucha final que estamos viviendo en la tierra no es una lucha solamente entre hombres buenos y malos. No, mis hermanos, esta es una lucha entre dos reinos. Aquí el Eterno está muy activo en esta lucha. Y en el libro de Revelación, cuando el Mashiach, mis hermanos, mueva la mano, ya va a ser una mano de ira. Y ¿cómo dicen ahora estas naciones que están diciendo, no, nosotros vamos a marcar a todo mundo, vamos a ponerle el pinchazo a todo mundo? No, mis hermanos. Llega el momento en que el Mashiach entrará en escena. Y cuando él entre en escena, mis hermanos, dice que hasta el guerrero más valiente temblará. Y lo que ellos gritarán, todos los reyes de la tierra, todos los malvados gritarán es: líbranos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Líbranos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Y se escondían en las cuevas de las peñas, o sea, en sus búnkers. Los búnkers, ellos dicen, no, esto es algo segurísimo, esto acá no entra nada. No, si la palabra dice, el Eterno los sacará de todas las cuevas que ellos han hecho en las peñas. Son miles de túneles, de dooms, de escondites que han hecho los malos supuestamente para esconderse. No, mis hermanos, eso no les permitirá a ellos esconderse de la ira del Cordero. Él se vengará, Él los sacará de todas esas cuevas. En el fin del tiempo, cuando los juicios del Mashiach vengan, mis hermanos, hará temblar a todo mundo. Y el Eterno nos enseña a través de esta parashá a luchar nuestras luchas como hizo Jacob, con Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y Yeshua, que es el hijo de la diestra, el hijo de la mano derecha, la diestra de Adonai. Mis hermanos, Él está con nosotros. Él se levantará en ira en el final del tiempo, pero a favor nuestro. Y esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. La gran tribulación es la respuesta del Mashiach a toda esta maldad. La maldad está siendo expuesta a lo máximo en este tiempo final. Hablando de toda la maldad de las religiones, la maldad del catolicismo, la maldad del cristianismo, la maldad del islamismo, la maldad de todas las religiones, el satanismo, los sacrificios que se llevan a cabo ahí. Esto, mis hermanos, está siendo expuesto. El mismo Mashiach lo expuso desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdan cuando él muere, que dice que pusieron un letrero ahí encima de la cabeza del Mashiach, escrito en 3 idiomas? En griego, en hebreo, arameo y en latín. ¿Por qué? Porque eso está mostrando las 3 grandes armas que el enemigo ha usado para apartar a los hombres del Eterno. El griego habla de la cultura del hombre. El griego habla de la cultura, de la educación. Mis hermanos, lo único del Eterno para educar a la humanidad es su palabra, es su Torah, es su Ruach, la Torah. De resto, mis hermanos, todo es satánico. La cultura del hombre, el griego que representa la cultura del hombre, la educación, los títulos, las universidades, todo eso, mis hermanos, todo eso es una educación totalmente satánica. La cultura humana está contra el Mashiach, la cultura del hombre. Por eso se escribió ese título ahí en la cabeza, mostrando que eso estaba contra el Mashiach. La educación,
La mayoría de cosas que le han enseñado a sus hijos es mentira, mis hermanos, es una mentira. Cuando se habla de historia, es una mentira. Una historia es un invento. Es un bonito cuento inventado. Y así, hermanos, la mayoría de los libros, en estos días les pasaba una nota. 777 libros que ha tenido oculto el romanismo de la humanidad. La verdadera historia de la humanidad. Hoy nosotros la conocemos porque el Eterno nos ha revelado y hemos ido a la par ahí de la revelación del Eterno. Entonces, toda la cultura, el hombre depende de que el mundo le eduque a sus hijos. Uno dice, es que esto es algo terrible, totalmente equivocado. Todo lo que piensan los padres hoy día es que no, que mi hijo crezca, tenga 3 añitos para ponerlo en el jardín y luego en la escuela, en la primaria. Y mis hermanos torcieron a los niños. Hoy la cultura, ¿qué está enseñando? Les está enseñando a que los niños se vistan de mujeres y las mujercitas de niños. ¿Recuerdan de Moloch, el sacrificio Moloch? Moloch es una cabra, es la figura de una cabra, y que Yeshua lo reprenda. Es una cabra, pero esto es una cabra que tiene los dos sexos. Es una cabra, aparentemente es un macho, pero tiene senos, tiene pechos, como los de una mujer. ¿Por qué? Porque es una cabra transgénero. Es una cabra transgénero. Y eso es lo que están enseñando hoy a los niños. Están tratando de liberar todas las leyes para volver a sus hijos transgéneros desde pequeños. ¿No dice? Entonces, yo prefiero sacar a mis hijos de ahí rápido, lo más rápido posible. Yo, mis hermanos, con mi esposa, les digo a mis hijos, nunca estuve de acuerdo con ese tipo de educación. A mis hijos, ¿saben cómo los educamos? Los educamos en línea. En línea, porque no estábamos de acuerdo con toda la educación, con todo lo que se enseñaba ahí. El griego estaba representando eso, la cultura del hombre, que es totalmente anti-Torah, anti-eterno, anti-Mashiach. El latín, que era el idioma que hablaba el pueblo romano, está representando la política. ¿Dónde ha llegado la política? ¿Podemos confiar en los políticos? No. ¿Podemos confiar en los presidentes? No, ellos son nuestros enemigos, son los criminales número 1 del mundo hoy día. Eso tiene que ser expuesto, eso tiene que el mundo saberlo, mis hermanos. Los gobiernos nunca se van a preocupar por su salud. No, que es que les vamos a pegar este pinchazo por cuidar su salud. No, nos quieren matar. Quieren matar a la humanidad. Hay un programa de despoblación mundial. Quieren matar a la humanidad. Uno dice, ¿cómo vamos a participar de esto? No, mis hermanos. El latín está representando la política humana. El Eterno no confía en esto y el Eterno no estableció esta política. Esto lo estableció el enemigo. El Eterno lo que él quiere es una teocracia en este mundo. Algo gobernado por él totalmente. Y el arameo, el hebreo, que estaba representando en ese momento, estaba representando a la religión judía. O sea, estas 3 cosas, la cultura, la religión y la política, ese es el reino de Hasatán. Es el reino de Hasatán que se opone al reino del Mashiach. ¿Cómo es que el Eterno quiere educarnos? Por medio de la Torá, por medio de su palabra, por medio de sus leyes, por medio de la constitución de su reino. Él nos dio toda esta constitución que se llama la Torá. Cuando el Mashiach vino, capítulos 5, 6 y 7, Él otra vez nos dio esta constitución, ya para nosotros en su reino, con el Mashiach como nuestro rey. Hoy tenemos, mis hermanos, que enfrentar esta lucha. La lucha es real, mis hermanos, la lucha es real. Siempre ha sido real. Y nosotros estamos ahí. Shaul, desde su tiempo, él dijo, nuestra lucha, mis hermanos, estamos en una guerra, hoy más que nunca, y no podemos dormirnos. No podemos dormir. Él dijo, despiértate tú que duermes, estamos en guerra. Mis hermanos, el enemigo está contra su vida. Él vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero el Mashiach vino para que tengamos vida y vida, mis hermanos, en abundancia. De tal manera que estamos en una hora de prueba, que debemos ponernos de parte del Eterno.
La cultura ha sido expuesta, que está totalmente torcida, dañada, y cada día será peor. La política igual, mis hermanos, totalmente dañada. Uno dice, ¿qué fue lo que produjeron entonces las universidades todo este tiempo? No todos son malos, pero en su mayoría. La mayoría de los médicos, enfermeras, gente de primera línea que dicen hoy día, están a favor de todo este sistema que quiere acabar con la humanidad. Se están yendo contra grandes leyes que protegen a la humanidad. Por un lado, la Torá, que es la ley natural del Eterno, en la cual Él nos enseña a cuidarnos, a defendernos. Cuando Él dice, por ejemplo, en el mandamiento que hay en la Torá, no asesinarás, en Shemot capítulo 20, por ejemplo. Shemot 20, cuando él habla de las Aseret Hadibrot, de las 10 declaraciones, ¿cuál es la palabra que aparece en hebreo? Mire correctamente. 20:13 de Shemot. Pav, no asesinarás. No asesinarás. Y uno dice, el Eterno les dio los 10 mandamientos y luego armó un ejército para Israel. Uno dice, ¿qué es eso? ¿Y qué hace un ejército? Defenderse. Usted no puede asesinar, pero usted sí se puede defender. No hay ninguna parte en la Torá que diga que usted no se puede defender. Usted se puede defender. Si a usted lo van a matar, usted tiene que defenderse. Si no, veamos a Israel ahí. Israel tiene las fuerzas de defensa de Israel. ¿Para qué? Israel no ataca, pero se defiende. Ahora, en esas defensas muchos mueren, claro que sí. Pero esto es parte de la Torá. ¿Por qué? Porque hoy en la mayoría de las versiones no dicen no asesinarás, sino no matarás. No, eso no es lo que hizo el Eterno. El Eterno dice no asesinarás. ¿Qué es no asesinar? Es ir y usted pegarle una puñalada a alguien a traición. Pero nosotros vemos en la palabra que muchas veces, por ejemplo, cuando el Eterno le dijo a Moshe, después de que le dio este mandamiento, cuando ellos entraron ya a la tierra prometida, un ejército, ¿y qué le dijo el Eterno? Bueno, mata a todos ahí, hombres, mujeres, niños. Dice, pero eso es contrario. No, es porque esas naciones estaban contra el Eterno, estaban contra los mandamientos, no se sometían, eran rebeldes, satánicos, igual que está pasando hoy. Cuando el Mashiach venga, ¿qué cree que hará con todos los que recibieron la marca de la bestia? Con todos los que siguieron al falso profeta, los que siguieron al antimashiach. Los matará con la espada de su boca. Y eso es algo que tiene que hacer hoy. ¿Por qué la lucha hoy es con Estados Unidos? ¿Por qué la lucha es con Estados Unidos? Porque en Estados Unidos todo el mundo está armado. Todo mundo. Allá no es una violación estar armado. Allá no hay una multa por estar armado. No. Es que es una potencia. Y ellos tienen que estar preparados. Mire que el Mashiach mismo les dijo eso a sus talmidín. ¿No tienen una espada? Vendan entonces su capa y cómprense una. Tienen que defenderse. Claro, hoy tenemos toda la autoridad del Mashiach, tenemos la oración, tenemos el nombre del Mashiach, pero mis hermanos, tenemos que defendernos, en el sentido, no que usted ahora se va a armar, hay muchas maneras de defendernos en este tiempo. A usted no van a venir a obligarle ahí a que se ponga el pinchazo, no, porque usted puede decir, no, mi cuerpo es mi cuerpo, yo me voy a defender, yo voy a defender a los míos. Esto es lo que el Eterno nos está mostrando a través de esta parashá. Nuestra lucha, mi hermano, nuestras luchas, las cuales tenemos que enfrentar en este tiempo final. No me van a vender y no puedo comprar y vender. Bueno, entonces lo voy a hacer ahora. Y voy a almacenar y voy a tener suficiente alimento para 3, 4, 5 años como hace Suiza en este tiempo. Que no me van a vender, bueno, te voy a comprar ahora, voy a almacenar. Y ser sabio en almacenar, porque lógicamente si usted va a ir a una tienda y dice, véndame todo el arroz que tiene, pues no se lo van a vender. Pero mis hermanos, tenemos que aprender a luchar nuestra lucha, ser sabios, como Jacob, prepararnos. Como él estaba haciendo antes de encontrarse con su hermano.
Él se preparó para lo peor. Mis hermanos, despertémonos. Seamos aún exagerados en prepararnos para lo peor. Conozco muchos hermanos que se han preparado para lo peor. Muchos los critican. Hermanos, yo los bendigo porque ellos, por ejemplo, muchos hermanos que están ya viviendo en el campo y han hecho su casa en el campo por allá en la montaña, lejos, donde nadie sabe que ellos viven. Tienen cantidad de animales, pollos, gallinas, becerros, tienen cabras, tienen de todo tipo de animales, tienen cultivo. Ya están allá viviendo tranquilos. Que no les van a vender, no van a poder, ellos no van a necesitar eso, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña Jacob. Prepararnos para lo peor, mis hermanos. Prepararnos para lo peor. Y vienen los tiempos de la angustia de Jacob, lo que se conoce como la gran tribulación. Y nosotros debemos prepararnos y exagere, hermano. Exagere y prepárese para lo peor. ¿Por qué? Porque entre más preparado usted, menos va a sufrir. Así es que, mis hermanos, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga, que Él nos dé esta sabiduría, este entendimiento, y que todos salgamos victoriosos, mis hermanos, de este tiempo de prueba que viene sobre toda la tierra habitada, mis amados hermanos.